Hola, estimados estudiantes, un gusto saludarlos. Yo soy el doctor Juan Diego Sánchez Sánchez. Es un gusto darle la bienvenida al curso de Métodos de Investigación Científica. Yo soy el coordinador y profesor del curso. Vamos a compartir con ustedes la primera tutoría de esta asignatura, la cual hace referencia al capítulo 1 del libro de texto que estamos trabajando, así como los conceptos básicos que vamos a empezar a compartir en el curso y a empezar a analizar durante este periodo. El PPT se los estaremos compartiendo para efectos de que también lo puedan tener. Sin más preámbulo, procedemos. Como pueden ver en pantalla, la presente unidad hace referencia a lo que sería el capítulo 1 del libro de texto que estamos utilizando en el curso, y es una unidad un poco básica donde básicamente, valga la redundancia, hacemos introducción a los conceptos de investigación, a los conceptos de epistemología y ciencia, que son la base para efectos de lo que vamos a analizar durante este curso. La unidad 1 del capítulo, como ustedes ven, el nombre es básicamente Investigación Científica en la actual sociedad del conocimiento, haciendo referencia un poco al tema de investigación, al tema de lo que es la sociedad actual, un poco el tema de la información y cómo podemos estructurar estos conceptos en términos de la investigación que podemos hacer en la sociedad actual. Tomando en cuenta para estos efectos temas como la ética, como la epistemología, como los conocimientos de autonomía de la investigación, que son fundamentales para efectos de poder generar investigación científica y aportar un poco más a lo que es la ciencia en general, indiferentemente de la rama que estemos trabajando. Es importante, estimado, señalar que la ciencia en general es un aspecto o un concepto en abstracto, porque ciencia podemos aplicarlo a diferentes ramas. El concepto de científico, que es ese concepto de poder probarlo, de que sea irrefutable, de que algo esté, esa hipótesis que yo hice o que tenía, la logré probar y logré crear ese conocimiento, es básicamente lo que nos lleva a ese principio de cientificidad, ¿verdad? De lograr estructurar una idea casi como verdad absoluta. La palabra ciencia siempre va a tener esa connotación, algo que es probado, algo que es absoluto, algo que es irrefutable, salvo por medio de otra investigación científica, otro método científico de igual magnitud o de igual cuantía pueda refutarse. Y el conocimiento, pues, vendría siendo básicamente el resultado de ese proceso científico, es decir, el resultado de haber aplicado un método, de haber aplicado una estructuración de corte investigativo, la cual nos permite llegar a esa verdad absoluta. ¿Qué tenemos por acá? Entonces, tenemos los primeros tres conceptos fundamentales, son conceptos básicos en lo que es investigación y que los necesitamos para virtualmente todo lo que hagamos en términos de investigación, indiferentemente de la rama, en este caso de la carrera, el énfasis que ustedes deseen elegir, siempre vamos a tener estos tres conceptos como muy marcados. El concepto de investigación, el concepto de ciencia y el concepto de conocimiento. La investigación es un proceso, podemos verlo como un proceso continuo, dinámico, que siempre va a estar en constante cambio, que tiene como fin último lograr probar hipótesis, lograr probar creencias, lograr probar ideas que vayamos estructurando y que por sí mismas son solamente eso, son ideas, son creencias que pueden ser correctas, pueden ser incorrectas, pueden ser, cuando digo correctas e incorrectas no quieren decir ni buenas ni malas, solamente que no estén probadas científicamente. En ciencia no debemos decir que algo es bueno o malo, sino que algo es probado o no probado. La investigación siempre va a conllevar un método científico, que el método podemos verlo como una serie de técnicas y pasos y estructura, que si yo repito ese método, los resultados que voy a obtener en una siguiente investigación o un siguiente fenómeno, pues van a ser relativamente parecidos porque el método me permite repetirlo. Esta probatoria es muy importante porque al aplicar el método yo logro recolectar datos, recolectar información y esa información me logra ya sea probar la hipótesis o rechazar la hipótesis. En investigación es tan importante lograr probar una hipótesis como lograr rechazarla. El hecho de que yo creo algo o planteo una hipótesis no implica automáticamente que hacer una correcta investigación sea decir que esa hipótesis o probar que esa hipótesis es correcta. Perfectamente mi investigación puede concluir que mi hipótesis está equivocada y eso no me hace un mal investigador, más bien al contrario, logra incluso hasta ahorrarme dinero, en el caso que estemos haciendo investigación empresarial, me permitiría pues no hacer un proyecto o no generar un producto habiendo probado que la hipótesis que tenía estaba errónea. La ciencia como tal, la ciencia, como les decía, es un tema más abstracto, ¿verdad? Tiene diversas ramas y se basa mucho en el principio de repetitividad analítica, es decir, la ciencia tiene un método que está probado, la ciencia tiene
ya ha sido previamente investigada, ya ha sido probada. Entonces, la ciencia me permite analizar fenómenos de estudio, analizar elementos sociales, cognitivos, técnicos, que me permiten tener parámetros, tener datos específicos y elementos específicos para poder analizar algún fenómeno. La ciencia se deriva de la investigación es la que me permite generar ciencia, y la ciencia repercute, por último, en lo que es el conocimiento. El conocimiento en este caso, y esto es muy importante que quede claro, estamos hablando de conocimiento científico, es decir, conocimiento previamente probado y validado. Es irrefutable, se conoce como una verdad. En este caso no es una creencia, sino que es una verdad porque está probado, existe, puede ser verificable, puede ser aplicable incluso en un determinado campo de conocimiento, pero lo más importante es eso, que ya ha sido probado. O sea, no tenemos que defender el hecho de que 2 más 2 sea 4, ¿cierto? Al menos en matemática 2 más 2 es 4, ya eso está probado, eso es conocimiento científico. Podemos decir un poco más elevado, entre comillas, que es probado científicamente que los agujeros negros existen. ¿Por qué? Porque hay una investigación previa que ha logrado probar científicamente que eso es cierto, lo cual empezó como una creencia, empezó como una hipótesis y poco a poco, gracias a ese proceso científico de investigación, se fue probando. Ergo se puede aplicar. Es decir, ya tengo las bases, tengo las pautas, ese conocimiento científico existe y puedo replicarlo, puedo aprobarlo. Y puedo eventualmente volver a aplicarlo, ampliarlo o incluso, ¿por qué no, debatirlo? Pero para debatirlo necesito otro proceso bastante similar en términos de ciencia que me permita pues traerme abajo, entre comillas, ese proceso o ese conocimiento previo. Aquí surge un concepto muy importante que es el concepto de la epistemología. La epistemología no es otra cosa que una ciencia, casi siempre las palabras que terminan en esa letra logía, ¿verdad? Hacen referencia a una ciencia. En este caso, la ciencia estudia el conocimiento. O sea, la epistemología, cuando decimos que vamos a hacerla o vamos a estructurar la definición epistemológica o la base epistemológica o el contenido epistemológico de algo, estamos haciendo mención a que vamos a analizar básicamente el concepto científico, el conocimiento que ese elemento tiene, el conocimiento que tiene ese concepto, esa rama, ese fenómeno, ese estudio, y que nos permite pues saber de dónde viene, ¿verdad? Cuando hablamos de conocimiento, sabemos que hubo un método, que hubo un proceso, que hubo un método científico replicable que puedo utilizarlo para otro fenómeno de estudio. Pero es importante entender este concepto epistemológico, conocimiento. Epistemología, ciencia que estudia el conocimiento. Entonces nos permite estructurar la base. Si hablamos, por ejemplo, de un planteamiento de ética desde el punto de vista epistemológico, ¿cuáles son las bases científicas que me definen la ética? Si hablamos del concepto de autonomía desde el punto de vista epistemológico, entonces, ¿de dónde viene ese concepto? ¿Cuál es el concepto? Siempre recuerden que cuando se habla de enfoque investigativo, estamos hablando de enfoque hacia probar algo, hacia querer investigarlo. Y cuando hablamos de enfoque científico, es ese enfoque que ya existe, que ya está probado, que ya hay un conocimiento previo que me permite pues validar lo que estoy diciendo y me permite pues aseverar o afirmar o refutar algo, pero de manera científica. En todo este tema, entonces, nos lleva al concepto del conocimiento en la sociedad en la que vivimos, lo que llamamos actualmente la sociedad de la información. Algunos libros o algunos autores hablan de la sociedad interconectada, que también es totalmente válido. De hecho, como ven ahí, hay un concepto de interconexión que es importante. Son diferentes los elementos que entran a jugar en esta sociedad, más sin embargo, tenemos 6 conceptos muy importantes que vienen como a regir un poco todos los elementos de investigación científica que hay en esta sociedad. Uno es la competitividad. Es increíble el dinamismo, la rapidez con que la investigación cambia en estos tiempos. Planteamos una idea hoy y la vemos como algo innovador, y cuando nos damos cuenta, al otro lado del mundo alguien tiene una idea igual o incluso mejor que la mía. Entonces, ese tema de competitividad y dinamismo se vuelve muy, muy importante en la sociedad actual en la que vivimos, ¿verdad? Pues la investigación es muy rápida, es muy dinámica y cambia constantemente. Hay un grado de incertidumbre grande. Bueno, no es un secreto, las crisis, temas de salud, temas económicos, siempre hay mucha incertidumbre, y es importante pues que la investigación me permita hasta cierto punto minimizar esa incertidumbre, darme un parámetro o por lo menos permitirme predecir, permitirme esa capacidad de proyectar a futuro algunos datos, lo cual hasta cierto punto pues viene a minimizar este tema de la incertidumbre, que en esencia es no conocer lo que vendrá. Vendría básicamente la definición de incertidumbre.
La investigación actualmente está marcada mucho por lo que es el concepto de mercado, ¿verdad? Oferta, demanda, cantidad, dinero, precio, producto, mucho lo que se mueva en el mercado. No es un tema ni socialista ni capitalista, sino un tema más de oferta y demanda investigativa. La investigación responde mucho a las mismas demandas de la sociedad. O sea, ¿qué temas quiero investigar? Los temas que la misma sociedad me vaya pidiendo. Podemos hablar de un tema de demanda epistemológica, es decir, cuáles son los temas de conocimiento que me exige la sociedad, que me exige el mundo, qué puedo aportarle yo a la sociedad en aras de lograr llenar ese vacío epistemológico o ese vacío de conocimiento que pues, se puede generar. La apropiación es muy importante porque me conlleva el tema de propiedad intelectual, de propiedad privada, el hecho de generar incluso patentes, de generar conocimientos, los derechos de autor. Aquí hay un tema importante que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Un derecho moral es tuyo como autor, usted nunca lo va a perder, usted va a seguir siendo el autor de esa obra toda la vida, y esto aplica para investigación, para arte, para cualquier tema. Y está el derecho patrimonial, que es el derecho, como el nombre lo dice, un poco más asociado a la parte dineraria, pero también el hecho de que yo pueda reclamar algo sobre esa creación científica. Entonces, el derecho moral no se pierde nunca, pero el derecho patrimonial sí se podría eventualmente hasta ceder voluntariamente. Yo puedo vender el derecho patrimonial de explotar un libro, por ejemplo, pero sigo siendo el autor. El autor nunca voy a dejar de serlo, eso siempre de por vida, yo fui el que lo creé, entonces seguiré siendo el autor del libro. La apropiación va mucho con eso, ¿verdad? El hecho de poder generar un conocimiento, generar un resultado nuevo, innovador, científico y poder generar esa propiedad o reclamar esa propiedad sobre él. Y la interconexión, como les decía claramente, la sociedad actual del conocimiento, pues es uno de los principios básicos. Todo está interconectado. Una investigación automáticamente se sube a Google, Google la revisa en cuanto a índices de citación, en cuanto a índices de cuántos otros autores han hablado de su artículo. De hecho, aquí les recomiendo, pueden entrar a Google Scholar y buscar lo que es el índice de citación y pueden buscar hasta por nombre de autor. Van a ver los artículos del autor y cuántas veces se ha ese artículo replicado y cuántas veces se ha eh, citado por otros autores. Google Scholar o Google Académico es una muy buena fuente de acceso a conocimiento y que básicamente respeta mucho este principio de interconexión o interconectividad, que son los principios rectores o los principios generales que nos rigen un poco en la sociedad del conocimiento o sociedad de la información en la que actualmente nos regimos, los cuales sin duda repercuten en las tecnologías de información. Estas tecnologías de información y conocimiento, estas tecnologías informáticas que también se pueden llamar de esa manera, eh, lo que establecen son herramientas que en esencia vienen a facilitar el conocimiento. Pero es muy importante aquí hablar del concepto de relación compleja. Las tecnologías, son herramientas. Las tecnologías, como lo ven acá, no son un fin en sí mismo. O sea, la tecnología, en fin, no es el fin último del conocimiento. La tecnología me permite generar conocimiento, me facilita el uso, por ejemplo, de sistemas estadísticos, de sistemas de aplicación de encuestas en línea, que es como lo más básico. Herramientas que me permitan tabular patrones de consumo ya un poco más complejas, herramientas que me permitan ver localizaciones reales de personas en una sociedad. Todo eso son herramientas, pero no son el fin en sí mismo. Cuando se habla de la palabra sistémica, es una palabra muy interesante porque sistémica lo que quiere decir es que afecta el sistema, es decir, es una cuestión que prácticamente entra al sistema y se va a propagar por todo el fenómeno o el sistema, la sociedad, la empresa, como quieran verlo. Sistema en general, ¿verdad? Una palabra general. Y la tecnología de información es eso, es sistémica porque va a empapar o va a permear todo lo que yo esté analizando. Si logro aplicar estas tecnologías, se van a propagar en sí mismas, ¿verdad? Pero no son un fin, son una herramienta. Hay un principio básico que es el de contenidos, no artefactos, o sea, lo que valen son los contenidos que las herramientas me den, no el artefacto en sí mismo, o sea, no la aplicación, sino lo que yo pueda sacar de la aplicación. Más sin embargo, yo puedo perfectamente hacer investigación para generar una aplicación. Se me ocurre, por ejemplo, que creamos un modelo estadístico donde puedo evaluar el perfil conductual de un profesional en un determinado puesto, lo planteo en un modelo estadístico con 4 o 5 preguntas con algunas variables matemáticas, le creo una aplicación donde usted contesta un formulario de 4 preguntas y eso me permite generar un perfil adecuado al modelo estadístico que yo hice. Eso es una herramienta. Pude haber hecho investigación para llegar ahí, pero la herramienta como tal se vuelve una tecnología, o sea, una herramienta que me permite generar conocimiento.
no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es generar conocimiento. La herramienta es el medio para generar ese conocimiento. Y muy importante el tema de la responsabilidad, puesto que las tecnologías, si bien es cierto, facilitan nuestras vidas en todo sentido y realmente facilitan la investigación, permiten mejorar los tiempos, la recolección de datos, la tabulación de datos, etcétera. Hay que tener un tema de responsabilidad. La tecnología no puede sustituir el conocimiento humano científico, ¿cierto? Porque la capacidad deductiva de analizar solo lo hace esto, lo hace el cerebro, lo hacemos nosotros, pues, ¿verdad? Entonces, es importante que esa parte no se vaya a sustituir. Tener ese principio siempre de responsabilidad investigativa, donde somos nosotros quienes interpretamos resultados. Hay todo un tema ahí por medio de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que la inteligencia artificial sí interpreta resultados. Eh, y ya raya incluso hasta un tema de ética neurobiológica, que es muy interesante, donde podemos hablar de que el concepto de la máquina versus hombre, donde el hombre controla la máquina o viceversa. Entonces es un tema pues de interés, no es tanto lo que vamos a ver aquí, pero es un tema de neuroética muy interesante. Algunos problemas con todas estas tecnologías, algunos problemas que pues podemos enfrentar día a día en la sociedad con el uso de estas tecnologías. El costo es una de ellas, aunque cada vez las tecnologías son más accesibles y son más de menor costo, un poco más de economías de escala, donde hay mayor demanda, entonces los costos de producción se diluyen, pero no dejan de tener un costo para ciertas personas inaccesible, para otros un poco más fácil. Hay todo un tema ético, como les decía, la tecnología no debe o no debería por lo menos suplantar la interpretación humana, más sin embargo, pues entra el tema de la inteligencia artificial, que como les digo es un poco complejo, pero puede conllevarse la mano. Tema de propiedad intelectual, las tecnologías conllevan propiedad intelectual. Quien desarrolla una tecnología tiene todo el derecho patrimonial y moral, como hablábamos. Más sin embargo, esa propiedad intelectual, si es una tecnología que beneficia a la sociedad, tiene un alcance, tiene un tiempo. Es decir, tarde o temprano no sería la palabra socializarse, sino compartirse más bien. El tema del anonimato en la parte virtual, bueno, creo que todos alguna vez hemos visto los famosos perfiles falsos, las publicaciones falsas, los fake news. El hecho de escudarse detrás de ese anonimato, pues no es ni ético ni es científicamente válido. Una investigación seria o un concepto de investigación científica tiene que tener un autor. Entonces, el anonimato en investigación no es algo aceptado. Ese conocimiento científico acertado o no acertado tiene que tener un responsable que no importa que esté equivocado, o sea, eso no tiene nada de malo. Equivocarse en términos de investigación es totalmente válido, siempre y cuando pues haya un autor, ese autor tiene que estar. Entonces el anonimato no es un concepto que sea compatible, que vaya a jugar o entrar a jugar con lo que es investigación. Más sin embargo, la privacidad es un tema por aparte. Yo puedo ser el autor, pero yo puedo respetar mi privacidad. Yo puedo publicar únicamente lo relacionado con la investigación. Mi privacidad, mi círculo de intimidad o mi círculo de privacidad, que son las palabras en derecho que usamos para esa esfera privada, no tiene por qué verse afectado por los descubrimientos científicos. Hay una separación entre lo que es la privacidad y la divulgación científica. El autor científico divulga sus resultados, mas no tiene por qué divulgar su privacidad, respetando también la confidencialidad. La confidencialidad perfectamente, el hecho de no tener autor es anonimato, pero el hecho de que el autor sea confidencial puede implicar que se use un seudónimo incluso. Es decir, yo puedo publicar con un nombre, entre comillas, falso, pero falso a propósito. Es decir, yo lo hago en aras de protegerme. Se me ocurren temas, por ejemplo, en regímenes totalitaristas, donde hablar en contra del gobierno te condenan, o donde hacer una publicación criticando una política de Estado, pues viene a tener repercusiones en la persona, entonces se hace bajo el principio de confidencialidad. O, por ejemplo, hacer investigación donde los resultados no se pueden divulgar porque son resultados, llámese, sensibles o resultados de interés comercial o de interés económico, entonces esos resultados se vuelven confidenciales. Eso es totalmente ético y va de la mano, ¿cierto? Porque son pues, resultados que hay que tomar en cuenta para efectos de cuidarlos y yo protegerlos. Las tecnologías generan adicción y eso ya incluso está probado tanto neuralmente como patológicamente. La tecnología, con todos los beneficios que tiene, no deja de ser adictivo y eso conlleva el cambio de la cognición humana por la adicción a la tecnología y eso hay que tener todo el cuidado del caso, no caer en extremos. Como Aristóteles decía, de los extremos siempre van a ser malos. Los seres humanos somos de puntos medios. La tecnología es una herramienta que ayuda, pero no tiene que cambiar ni sustituir al ser humano.
La vulnerabilidad de estas tecnologías, el hecho de que una tecnología pueda cambiar o pueda ser hackeada o pueda ser traspasada en términos de seguridad, eso puede generar repercusiones incluso a nivel de datos y de confidencialidad. Y claramente hay un tema que es la sobrecarga informativa. Este concepto tenemos que verlo como el hecho de que si yo empiezo a buscar información de un tema, voy a encontrar cualquier cantidad de información. Hace unos años la información estaba en enciclopedias, en libros físicos. Hoy uno pone un concepto, calculadoras, en un buscador en Internet y, bueno, imagínense la cantidad de entradas que van a tener. Esa sobrecarga de información implica también un principio adyacente, que es el principio de discriminación epistemológica. Y enfoquémonos en las fuentes válidas, en las que realmente son verificables, las que cumplan ese principio de cientificidad, o sea, que sean verificables, que se puedan, que tengan la fuente, que tengan un autor, que tengan el método, cómo se obtuvo esa fuente. Cualquier otra fuente que sea editable o que no sea verificable, pierde todo el principio de confidencialidad y no podría ser utilizada. O por lo menos no debería, puesto que no estaría partiendo del principio de investigación científica, que es el que nos interesa, por lo menos en estos saberes. La educación, en términos de la ciencia, los retos que afrontamos y que tenemos actualmente en universidades y en lo que es la academia, el primero es quizás el más importante, el desarrollo integral. La persona, el ser humano tiene que enfocarse o debería enfocarse la educación como tal en ese desarrollo integral y no solo técnico. Es decir, no crear personas autómatas, sino personas analíticas. Es muy complejo porque la mayoría, o bueno, lamentablemente en muchas ocasiones se vuelve muy mecánico, memorice, repita, defina, conceptualice, pero no hay palabras como aplique, desarrolle, cree, proponga, ¿cierto? Que es un poco más integral. Es curioso porque hace 20 años, hace 10 años y actualmente una de las habilidades más buscadas por empresarios sigue siendo el pensamiento analítico y la resolución de problemas. Han cambiado un montón, han cambiado las habilidades blandas, las técnicas, la cuestión de socialización, eso ha cambiado con los años, más o menos, pero el tema de pensamiento analítico y resolución de problemas sigue estando presente. Es decir, el tema de poder analizar, de poder deducir, de poder dar soluciones, de poder definir una respuesta a un problema. Que al fin y al cabo un profesional integral eso es lo que hace, dar respuestas usando métodos, usando técnicas que se aprenden a nivel de universidad, pero métodos o técnicas que pueden incluso ser flexibilizadas en aras de dar una mejor respuesta. La educación debe ser dinámica, no debe ser lineal, es decir, si bien es cierto, debe haber un docente que transmita conocimientos, pero debe haber una doble vía de interpretación, tiene que haber dinamismo, tiene que haber investigación. Los estudiantes, todos los que seguimos siendo estudiantes, pues debemos estar en ese constante dinamismo investigativo, documental, de campo, pero investigar y estar siempre abiertos a que lo que aprendí no necesariamente es absoluto, no porque en un curso me lo digan, quiere decir que eso sea verdad absoluta. Puedo perfectamente encontrarme otra teoría, y esa teoría puede rebatir lo que me dijeron en el curso. Y no por eso ni el profesor ni el que lo estoy rebatiendo está equivocado, nada más son dos puntos de vista científicos pues diferentes. El enfoque de investigación lamentablemente no siempre se da en los cursos, ¿verdad? A veces son muy técnicos, son muy, como les digo, muy de hacer nada más, pero no de investigar. Debe ser un tema que la educación debería tener, así como la divulgación. Este concepto es muy importante. La divulgación es ese paso final, después de hacer investigación, esa publicación de los resultados. Llámense en artículos, llámense en revistas, llámense en libros, pero esa investigación que se hace, que no se quede únicamente en investigación. Qué interesante sería que en las asignaturas, los trabajos finales, se pudieran hacer una especie de compendio y de pronto hacer un artículo de eso, hacer un libro y que eso se divulgue y que sea incluso parte del mismo curso para futuros periodos. O sea, sería muy interesante. Eso es básicamente divulgar. Journals, revistas científicas, libros, todo lo que sean artículos de publicación científica, eso es divulgación. Las exigencias pues deben ir por acá. La educación debe ir hacia este rumbo, a exigir calidad, a exigir investigar, desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, a desarrollar esta parte cognitiva, creativa, si cabe la palabra, es decir, de capacidad de pensar y capacidad de crear. Y eso en esencia es investigación. Utilizar modelos existentes, basarse en un marco teórico, pero a la vez poder investigar e integrar esos conocimientos al saber propio de la ciencia, es decir, a lo que la ciencia tiene, ¿qué más le puedo aportar yo? No solamente aprender la ciencia, sino qué más le puedo aportar.
Y en esencia eso es lo que la investigación es qué más puedo yo a un modelo científico ya existente crear o darle o aportar un poco más. Estas son algunas de las exigencias actuales, o por lo menos filosóficas actuales, que la educación debe tener a nivel de investigación. Debe haber una comprensión, debe enfocarse hacia la comprensión de problemas y hacia la capacidad de pensar complejamente. Entender el problema, no verlo de manera lineal, sino entenderlo, pensar complejamente, pensar en diferentes escenarios y dar una solución. Ser flexible, tomar los modelos actuales, modelos teóricos existentes. Algunos modelos es increíble, pero son de los años 60, 50, 60. Seguimos usándolo porque son buenos modelos, pero podemos flexibilizarlos, podemos agregarle algo. Se me ocurre el FODA. El FODA, a todos creo que nos enseñaron el FODA, FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Pero resulta que hace como 15 años salió el FODAC con la C de circunstancias y salió el FODAC cruzado. Entonces, esos son modelos flexibles, ¿cierto? Nos basamos en un principio científico, pero le agregamos, aportamos. Pero aportamos desde un punto de vista de investigación científica, no porque yo lo creo. Eso es muy importante. También el tema de capacitar para la autonomía, es decir, enseñar a la gente a pensar. No memoricemos, sino analicemos. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué no otra palabra? ¿Por qué la administración es una ciencia y un arte? ¿Por qué el proceso es planear, organizar, dirigir y controlar? ¿Por qué algunos libros entre planear, organizar y antes de dirigir agregan integración de personal? ¿Y por qué algunos libros después de controlar agregan la palabra corregir? ¿Verdad? Entonces eso, empezar a analizar cómo cambian los modelos, cómo cambian y qué más puedo yo aportar autónomamente, yo como persona, qué más puedo aportar. Generar ese interés en el conocimiento, esto es un tema que para los docentes es un reto para todos nosotros, pues lograr que los estudiantes realmente se interesen por generar conocimiento, por investigar más allá de lo que sencillamente da el curso. Y es que es complejo, porque realmente uno como estudiante tiene poco tiempo y uno quisiera tener más tiempo y poder investigar más. No siempre se puede, pero ese es un reto para la educación. Solidaridad e individualidad, esto parece contraponerse entre sí. Lo cierto del caso es que la educación debe tener las dos. Claramente la solidaridad es un tema fundamental. El ayudar a la sociedad, el ayudar a los demás es un tema fundamental, pero sin perder la individualidad. Este es un tema que a veces genera un poquito de discrepancia, pero lo cierto es que yo como individuo en la sociedad no puedo ser definido por la sociedad. Tengo que ser individuo primero para después integrarme en la sociedad. Entonces la educación no puede ser solamente en aras de un grupo social, porque ahí estaríamos cayendo en un adoctrinamiento, ¿cierto? Estaríamos diciendo a la gente qué pensar. Cuando se capacita para ser solidario, es capacitar en ayudar a los demás y ser parte de ese grupo social. Pero capacitar individualmente o para la individualidad es enseñar a la gente a pensar. Yo soy individuo, yo soy persona y yo me puedo integrar a un grupo. Yo escojo qué grupo integrarme. No porque exista un grupo, yo tengo que forzosamente integrarme a ese grupo. Entonces ahí la diferencia entre solidaridad e individualidad. Por lo menos desde este enfoque. Pueda que la palabra solidaridad, al menos en lo que es salud, tenga otra connotación, pero en este enfoque pues vamos más por ese lado. Y vean que un eje transversal que hay en todo esto es la responsabilidad. Esa responsabilidad como investigador, como estudiante, como docente, como profesional, que todos somos, tener esa responsabilidad de aplicar bien las cosas, de dar un poco más, de hacer las cosas con diligencia, con ese cuidado, con ese amor, ¿verdad? Sin brincarme esas barreras éticos-sociales que al fin y al cabo están por alguna razón y hay que respetarlas porque de una u otra manera, si caemos en el principio de solidaridad y en el principio de ayudar, no puedo tampoco ser irresponsable a la hora de hacer una investigación. No falsear datos, no manipular información, no mentir en la divulgación, no cambiar resultados, no manipular los instrumentos. Todo eso es parte de la responsabilidad que un investigador debe tener. En estas latitudes, en nuestra región, en América Latina, pues no es de extrañar, ¿verdad? Tenemos una necesidad clara de recursos en investigación. Si bien es cierto, se ha venido haciendo mucho esfuerzo en universidades de todo tipo realmente, para darle mayor énfasis a la investigación, sigue habiendo una gran deficiencia, una gran diferencia en cuanto a la magnitud y generación de publicaciones e investigaciones de calidad que generamos en relación a países más desarrollados. Tenemos poca investigación en universidades, pues sí se genera, algunas universidades mucho más que otras, pero no al nivel que países más desarrollados generan. Entonces sí hay un tema que es un nicho ahí interesante de oportunidad donde podemos generar más investigación, enfocarnos más en esto
Siempre todas las empresas necesitan investigadores. Hay departamentos de investigación y desarrollo. Hay departamentos de investigación de mercados, hay departamentos de investigación financiera incluso, y bueno, ni que hablar en la parte social, investigación en salud, investigación en la parte social, pobreza, crecimiento, etcétera, ética, ambiente. Entonces sí tenemos este panorama, y este panorama, pues uno quisiera decir que es un poco más alentador, pero lo cierto el caso es que no, o sea, en América Latina todavía tenemos que dar ese paso más fuerte para efectos de llegar a generar más investigación y de mayor calidad. Algunos temas que pasan en América Latina en muy general, obviamente habrán excepciones y habrán universidades que se salen de acá y habrán eh, pues carreras que tienen más énfasis en investigación que otras, pero en términos muy generales podemos decir que sí hay poco financiamiento a la parte de investigación. En las universidades, pues si bien es cierto, sí hay financiamiento, no es la mayor partida presupuestaria que se genera, ¿verdad? Eso casi que ninguna universidad podríamos decir que lo que más invierte es en investigación. No hay mucho aporte a lo que son a estas publicaciones que les decía en cuanto a la generación de artículos científicos a nivel mundial. Eh, el grosso a nivel porcentual de publicaciones a nivel mundial se genera entre Estados Unidos y Europa. Japón un poco. China también aporta bastante, pero América Latina no estamos ahí a ese nivel. Sí se generan, sí, claramente hay revistas buenas, hay investigaciones buenas, pero porcentualmente no llegamos a ese aporte. Es muy poco realmente lo que lo vemos a nivel mundial si hacemos ese comparativo. Hay un paradigma interesante en América Latina que es que el enfoque entre academia y empresa. Esto no es algo malo, más bien yo en lo personal lo veo como algo bueno porque la academia muchas veces en investigación responde a necesidades empresariales. Empresa, incluso podemos hablar de empresa-gobierno, porque la misma academia también responde a necesidades investigativas gubernamentales, lo cual es bueno porque generamos investigación que es útil, ¿cierto? Que podemos utilizarla ya sea a nivel de empresa o a nivel gubernamental, lo cual es un tema de interés. Sin embargo, la inversión de gobiernos en América Latina a nivel del PIB de cada país no son montos significativos, pues, ¿verdad? En realidad a esto. Tal vez el caso de Chile, que se sale un poquito más, tiene un poquito más de investigación. Nosotros tenemos una partida interesante, pero no es ni remotamente cercana a países desarrollados en cuanto a investigación, pero al menos la tenemos. Como país tenemos un ministerio que se encarga un poco de lo que es investigación científica y tecnología, ¿verdad? Pero no estamos a ese nivel que uno quisiera, donde con tantas universidades y buenas universidades en el país y con tanto profesional bien calificado en el país, uno pensaría que podríamos generar un poco más de investigación. Se hace, pero no a niveles de países hiperdesarrollados. Y tenemos un enfoque en universidades donde se generan más mano de obra, y lo digo en el buen sentido de la palabra, más profesional calificado que investigadores. Realmente el enfoque de las universidades, y en parte tienen bastante razón, es generar más profesionales que investigadores, quizás porque hay más demanda por profesionales que por investigadores. Pero ese es como una espinita que queda, ¿verdad? ¿Por qué no generar también una carrera de investigación? ¿O por qué no generar un profesional que sea profesional en investigación únicamente? Entonces también tenemos ese tema ahí interesante entre lo que es profesional técnico versus profesional investigador. Todo esto, estimados, repercute en el tema de ética y moral. Y ese es como el tema ya de cierre de la unidad, porque básicamente todo lo que yo haga tiene que estar en función de esto. Y en investigación se da mucho porque el tema de manejar datos, de manejar información, de saber qué hacer con esa información, caemos en eso. Hay que hacer la diferencia entre ética y moral. Ética viene de un griego que es ethos, que más o menos, palabras más, palabras menos, significa como el alma, lo esencial, lo bueno propio. Y moral viene de un latín que es mores o moris, dependiendo de la traducción, que es comportamiento o costumbre. Entonces, es muy sencilla la definición entre ética y moral. Moral hace más referencia a lo que es socialmente aceptado, la costumbre, lo que se entiende en un grupo social como correcto o incorrecto, y la ética es más personal, lo que yo considero ético, bueno o malo. Entonces, la ética es muy subjetiva y la palabra subjetiva no implica que sea equivocada. Subjetiva viene de sujeto, o sea, individual. Y la moral es más objetiva, pero objetiva no quiere decir que sea correcta. Viene de objeto, objetiva de algo general. ¿Ok? Entonces, la moral es general, la ética es personal. No por eso quiere decir ni que una esté correcta ni que la otra esté incorrecta. Es un tema completamente de análisis de cada situación. Si ligamos esto un poco al tema de investigación, tenemos algunos conceptos interesantes. El primero es el concepto de sentimientos contradictorios, lo que implica que el ser humano
como investigador tiene dos cosas: un sentimiento de grandeza, donde puede investigar y crear e incluso generar hasta armas de destrucción masiva a punta de investigación, pero a la vez siempre va a tener un temor de fracasar, un temor de no lograrlo, o un temor mayor de que lo que logre sea tan bueno y tan terrible que genere más daño que beneficio. Entonces vean qué complejo que se vuelve el ser humano. Tenemos esa dicotomía entre grandeza y temor, o entre orgullo y miedo. Es bien complejo. Otro principio es el principio de especialización. Cuando nos volvemos expertos en un tema y empezamos a saber mucho, el ser humano tiende, igual estoy hablando en promedios, obviamente siempre va a haber excepciones, pero tiende a generar ese, y ojo que lo pongo entre comillas, esa prepotencia científica o intelectual. Yo sé más que todos, yo soy el experto, yo domino el tema, y a veces se nos olvida que todos somos seres humanos y que todos tenemos dignidad. Y yo puedo ser perfectamente experto en un tema y ser un completo ignorante en otro tema, ¿verdad? Einstein dijo que todos somos ignorantes, lo que pasa es que no todos ignoramos lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese tema de la prepotencia epistemológica o prepotencia científica, pues hay que tenerle cuidado, porque podemos caer en un momento donde, porque sé algo, siento que estoy por encima de los demás, y no, realmente entre más uno aprende, se da cuenta que hay más cosas que seguir aprendiendo. Y el tema de las relaciones sociales, que por otro lado los seres humanos a nivel de investigación, las relaciones sociales tienden a verse ya sea por un tema de bienestar mío y de las otras personas, o bien en investigación el famoso utilitarismo. Es decir, yo tengo una relación social con alguien a nivel de investigación porque me sirve para la investigación. Separo los sentimientos, separo la parte emocional, y esa persona se vuelve un objeto o un sujeto de investigación. No por eso, desde el punto de vista de investigación, quiere decir que esté malo, solamente que es un tema donde se separa completamente la parte de bienestar individual y social de la persona. Voy a hacer un estudio para ver causas de muerte por una enfermedad. Uno debería, hasta cierto punto, no apegarse mucho a las personas, porque si no, imagínense qué complejo el sentimiento. Pero qué difícil, porque por otra parte somos seres humanos. Entonces, es todo un tema de dilema, ¿verdad? ¿Vale la pena separarse o vale la pena integrarse al objeto de estudio? Lo cierto del caso es que a nivel científico, el principio es separar al objeto del sujeto y al objeto del investigador. O sea, uno como investigador, guardar la distancia, ser objetivo, siempre basarse en la parte objetiva, la parte general, y nunca emitir un criterio subjetivo. Recuerden que subjetivo es individual, objetivo es general. Cerramos por acá con esto, muy importante entonces, el ser humano, la ética y la sociedad. ¿Cómo podemos aterrizar esto entonces? La actividad científica podemos decir que es esa generación de conocimiento válido, probado, irrefutable, basado en un método científico, lo cual me genera ese sentimiento de grandeza, pero a la vez temor. Me vuelve experto, pero no por eso me hace mejor que ni más ni menos persona que nadie. Esa actividad científica puede generar un beneficio o puede generar un perjuicio. Vean que las armas se generan a punta de investigación, pero discutible si generan un beneficio o un perjuicio, ¿cierto? Tres conceptos que me llevan a definir esto: la libertad, el desarrollo integral y el dogma. La libertad, lo más básico del ser humano, lo que nos hace seres humanos, es ese libre albedrío, el poder decidir creer o no creer, decidir ser creyente o no ser creyente, decidir estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Eso es lo que nos hace ser seres humanos. Y esa capacidad yo no debo ni puedo quitársela a un ser humano. De hecho, que la mejor manera de definir lo que es ético es dando pie a entender que si lo que yo hago aplica más para ciencia, pero realmente puede aplicar para toda la vida, incluso en términos generales. Si lo que yo hago afecta el libre albedrío de otra persona o no lo afecta. Si no lo afecta o lo beneficia, pues pareciera ser ético. Si lo afecta, o sea, lo manipula, se lo quita, le prohíbe tomar una decisión, pareciera no ser ético. Va de la mano con el desarrollo integral, que va de la mano con el principio de dignidad. La dignidad también podemos verla como esa parte esencial del ser humano que nunca se pierde. Uno diría, pero una persona que vive bajo un puente no tiene dignidad. No, sí tiene dignidad, sigue siendo un ser humano. Lo que pasa es que la dignidad la tiene por los suelos, pero sigue siendo un ser humano. La dignidad nunca se pierde. La dignidad es algo que es propio del ser humano. Es casi como los derechos humanos. Usted por nacer ya tiene derechos humanos, incluso un poco desde antes de nacer. Incluso, bueno, a nivel legal, los derechos humanos se crean desde antes de nacer. A nivel de Carta de Derechos Humanos. La dignidad es igual, la dignidad por el simple hecho de existir, usted tiene dignidad. Entonces, cualquier cosa que se haga
que beneficie la dignidad, o por lo menos que no la menosprecie, ni la mía ni la de otros, también podría considerarse como ético. Desarrollo integral, ¿qué es? Básicamente que las dos vayan de la mano, la dignidad de la persona y la libertad. Cualquier investigación que yo haga que beneficie a ambas, podemos decir que es un desarrollo integral de la persona. El dogma es una especie como de regla, no es una ley porque no necesariamente es, vamos a ver, la ley es un dogma, pero no todo dogma es una ley. El dogma es algo que se sigue porque se cree. Uno podría decir que la ley hay que seguirla, pero no necesariamente yo creo en la ley, pero tengo que seguirla, es obligatoria, ¿verdad? Ciertas leyes uno diría, son injustas, pero son la ley, entonces hay que seguirla. El dogma no, el dogma no necesariamente es obligatorio, pero yo lo creo. Ahora, ¿hay dogmas obligatorios? En investigación es un poco más abierto, pero pueden haber dogmas obligatorios, y es como ese parámetro, esas pautas que me van a decir hacia dónde voy. La ética siempre, muchachos y muchachas, va a estar en función del bien mayor. O sea, el bien mayor, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Sin menospreciar a la persona, pero hay un bien mayor que hay que trabajarlo. Es muy complicado porque aquí sí se contrapone un poco el principio de individualidad. Todos somos seres humanos, pero hay que pensar en el bien mayor. Y al fin y al cabo, es todo un tema complejo porque la frase usual es las necesidades de muchos sobrepasan a las necesidades de unos pocos. Mas, sin embargo, no por eso esos pocos hay que menospreciarlos o pasarles por encima. Entonces es un tema complejo, ¿verdad? Pero sí recordemos que el bien mayor es hacia la mayoría de una sociedad y la ética es un poco más individual. Lo cierto del caso es que a medida que estas pautas, estas guías, estas cuestiones éticas de dogma, de ciencia, de conocimiento, se puedan seguir, la investigación va a ser mejor, va a ser investigación más clara, más precisa, más del día a día, más con un enfoque social, de desarrollo integral y con aporte real. Entonces, sí es importante pues seguir esa línea y pues generar esa chispita del conocimiento que esperamos que les quede con esta asignatura. De mi parte, pues les agradezco mucho el tiempo. El material les estará siendo compartido en sus plataformas. Recuerden que cualquier duda que tengan, tanto mi persona como sus tutores, estarán en toda la anuencia de aclararla y pues ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Esperamos que estén muy bien, que sigan adelante y pues con toda la gana del mundo a ponerle bonito en el curso que estamos iniciando y les garantizo que al final por lo menos una chispita de conocimiento esperamos que les quede. Muchísimas gracias, que Dios los acompañe.